Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Secretario, buenas tardes. Denise, muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Escuchábamos las palabras del presidente sobre este primer tema, un pequeño comentario sobre esto. Hablaba de palabras que siembran odio, palabras que siembran discriminación. Por un momento, obviamente, desde luego está el tema del Estado Islámico, pero pensé en Trump. ¿El presidente lo tenía en mente? Sí, sin duda. Bueno, primero decirte, ya lo calificaron, y creo que lo calificaron ustedes muy bien, hechos de terror, alarmante, que debemos de repudiar todos. Sí tiene que ver con un tema de odio, de intolerancia, conductas que debemos erradicar de nuestras sociedades allá en Estados Unidos y en otros países. Y sí, por supuesto, creo que es el único que ha venido convocando este candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Veía yo sus declaraciones y echar culpas, pedir renuncias. Ese es el camino fácil. Lo que tenemos que hacer es tomar acciones con nuestras propias conductas y ser más tolerantes y entender que somos ya en cualquier lugar del mundo una sociedad plural, con la composición de diferentes etnias, diferentes tipos de sociedades, y todos tenemos que tolerarnos unos a otros y debemos saber convivir entre todas las sociedades que ahí convergen. Bueno, no puedo dejar de comentar y pasar al tema de, evidentemente esto fue, o lo sabemos, no evidentemente, esto fue un ataque también contra un sitio en donde había una comunidad de hombres latinos, gays. Sabemos que esta persona había manifestado una posición homofóbica y me lleva un poco al tema que se ha suscitado también a raíz de la presentación que hizo el presidente de esta iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que ha provocado toda una serie de reacciones. Incluso algunos dicen que llevaron a la derrota del PRI en algunos estados, y además, pues por ejemplo, en la Iglesia Católica, en Desde la Fe, habla de un voto merecido de castigo contra el PRI por haber, digamos, promovido esta iniciativa. Miguel Ángel, voy a tener que hacer un corte comercial, me quedan un par de segundos. Yo te pediría que te quedes con nosotros para platicar de este y otros temas. Con todo gusto, Denise. Te lo agradezco mucho. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a estar platicando con el secretario de Gobernación. Le invitamos también a que nos llame y nos haga. Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y por supuesto haciendo un comentario sobre el tema del día, pero pasando a otros asuntos. Miguel Ángel, hablábamos sobre todo de este tema de la Iglesia, entre la Iglesia y los llamados a no votar por el PRI, justamente por la iniciativa que el presidente envió al Congreso sobre matrimonios entre personas del mismo sexo para, digamos, hacerlas legales en todo el país, y que implica también el tema de la adopción. ¿Cuál es la posición respecto a este tema? De parte tuya, ¿consideras que es un elemento que explica las derrotas del PRI? Y segundo, ¿cuál es la posición como secretario de Gobernación frente a la Iglesia, dado que tiene ciertas limitaciones legalmente para participar en política? Bueno, primero decirte que ellos están en su derecho de poder hacer alguna manifestación respecto a los temas nacionales, claro, siempre y cuando no se involucren, como está en nuestra Constitución, en temas electorales. Entonces, a este tema en lo particular, habrá que esperar qué dice primero, qué se tiene de elementos para hablar respecto a que si participaron o no, y la autoridad electoral, tendrá que tomar sus propias decisiones. ¿No es la Secretaría de Gobernación? Sí, no. Son dos cosas diferentes, son dos vías. Una, lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, que sanciona al respecto, y otra, la que tiene que ver para una calificación de una elección respecto al Tribunal Electoral local y federal. Claro. Pero déjame decirte al respecto. Mira, el presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en la mesa temas que parecían intocables, temas en los que ni siquiera se podía abrir a la discusión ni a la deliberación, porque parecía que podían enojarse unos y otros, y este creo que puede ser el mejor de los ejemplos. Se hablaba de la marihuana, por muchos años unos daban posturas, otros otras, y nadie del Ejecutivo en ningún momento lo puso en la mesa para discutir. Se hicieron foros y se tomaron decisiones. Hoy, este tema, como también fue el tema educativo, como fue el tema energético, como fue el de los medios de comunicación, que se han puesto en la mesa por parte del presidente, temas que no se tocaban, también se ha puesto este tema de matrimonios gays, y quiero decirte que ahora le tocará al Congreso hacer exactamente el mismo proceso que se ha hecho con todas las iniciativas
Mira, pero el Congreso, ¿cómo nada más? Es una pregunta, porque ustedes dicen poner en la mesa, y creo que es importante ponerlo en la mesa. La otra es que el PRI tiene mayoría en el Congreso, y esa es la pregunta que te quiero hacer. Por ejemplo, en el caso de marihuana, efectivamente se hicieron muchísimos foros, etcétera. Se manda una iniciativa, se habla de aumentar la aportación a 28 gramos, se habla también de la marihuana medicinal, y la verdad es que hemos visto como que aquello no avanza mucho. En el caso de las parejas entre personas del mismo sexo, incluso ha habido ya manifestaciones muy abiertas dentro del PRI diciendo que no están a favor. Es decir, ¿poner en la mesa es literalmente solo poner en la mesa o es comprometerse con esos temas? Hemos demostrado en este gobierno y el presidente Enrique Peña Nieto que no hacemos lo que se hacía normalmente en otros gobiernos, que era mandar a través de la pared una iniciativa y dejarla ver qué sucedía. Nosotros hemos dado estas iniciativas y luego las discutimos, las platicamos con los legisladores, y cuando se requiere un poco más de análisis profundo, entonces se generan debates, se generan grupos de discusión, incluso foros. Sé, porque ya son otros tiempos, que varios legisladores del PRI en lo particular, del PRI, que es el partido que está en el gobierno, sí, están no a gusto con estas reformas, y están en todo su derecho. Sí, sí. Así lo ha dicho el propio presidente del PRI, se van a analizar. Y creo que es válido, Denise, y lo que tenemos que entonces hacer... La pregunta es que, ¿cuál es el compromiso? Es decir, ustedes las van a seguir promoviendo, no solamente poniendo en la mesa. En la plena seguridad. En el tema, perdón que regrese a la Iglesia, y de las facultades de la Secretaría de Gobernación, efectivamente, y aquí quién lo puede discutir, es decir, todas las personas tienen su absoluto derecho, incluido la Iglesia Católica, y fijar posiciones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la marihuana, lo que sea. El tema es que nuestra legislación es muy clara en el sentido de involucrarse en temas electorales. De lo que se habla aquí es de personas, de párrocos que habrían hecho abiertamente en las misas llamados a votar de una u otra manera. Estas pruebas, si las tiene la Secretaría de Gobernación, pues están casi en las redes, eso significa que puede haber una posición de la Secretaría de Gobernación respecto a la Iglesia en este sentido. La ley no es opción, y está muy claro, y ya lo acabas de narrar tú, nuestras facultades de manera general. Si se comprueba algunas de estas acciones que se cometieron en el desarrollo del proceso electoral, en algún lugar, en algún municipio, en algún estado, por supuesto que tenemos que actuar en consecuencia. Creo que es interesante, decías, la ley no es opcional. Y justamente pasemos al tema de la detención de los líderes magisteriales. Hoy se habla de estas órdenes de aprehensión. La información que nosotros tenemos es que estas órdenes de aprehensión en contra de ellos tenían ya tiempo, y que se decide justamente cumplimentarlas, como dicen en este momento. Ahí te haría yo una pregunta. ¿No ha el gobierno y otros manejado con una enorme oportunidad política cuándo sí y cuándo no cumplimentar una orden de aprehensión? Entonces, pueden estar acusados de algo, seguir discutiendo en la mesa de gobernación con el subsecretario Miranda, negociando, pero hay un momento en que esas órdenes que están ahí se decide que se les va a dar efecto. ¿No es esto también tener un margen en la forma en que se aplica la ley que da pie a que se pueda hoy decir, o algunos puedan decir, que se trata de detenidos políticos? Bueno, mira, el caso de los que nos están hoy estamos comentando, Rubén Núñez y Rubén Núñez en lo particular, sí, lo que sé es que se estaba integrando, porque no estaba completamente integrada la averiguación que permitiera que un juez nos diera la orden de aprehensión. Y me refiero a que tenía que comprobarse esta defraudación que se hizo a maestras y a maestros. No era una tarea fácil, lo hizo la Procuraduría, y bueno, pues a partir de que se tuvo, ya se tomó esta decisión de su detención, y una detención que no tuviera consecuencias de enfrentamiento, una detención que no agrediera a otros, y que no fuera necesario ningún otro tipo de acción que lastimara, que tuviera daños colaterales. Entonces, nosotros hemos venido platicando con ellos, corren de manera paralela. La idea de diálogo, de construcción, también se agota,
Bueno, hace mucho que ya no se sientan con ellos. Era justamente con estos dos con los que se sentaba el subsecretario Miranda a negociar. Hace mucho que ya no se sientan, pero yo realmente el tema era esta relación, digamos, entre integración de órdenes de aprehensión que pueden estar sólidamente integradas. Eso lo tendrá que determinar un juez. Pero el asunto de que la oportunidad para hacerlas efectivas pareciera que tiene ahí una flexibilidad, y esa es una flexibilidad que permite un uso político de la justicia. Yo también me senté con ellos en alguna ocasión y nunca les amenacé con órdenes de aprehensión. Siempre, incluso ellos los ponían en la mesa porque habían, dicho por ellos mismos, cometido algunas infracciones respecto a derechos de otras personas, en carreteras, en edificios o en agresiones. Y yo nunca se los puse en la mesa. Mi labor en el ¿Tú no, el subsecretario tampoco o el subsecretario sí? Por supuesto que tampoco, ¿no? Porque lo que les poníamos en la mesa es cómo solucionar el tema en ese tiempo de los problemas educativos allá y después de las reformas. 2 años que estuvimos dialogando con ellos, que les dimos alternativas, que les dimos espacio, los acercamos con el legislativo y nada de esto funcionó para que se pudiera entender que la reforma educativa no era ni para dañarles en sus plazas ni en sus circunstancias, sino todo lo contrario, para prepararlos, para tener una educación de calidad y tuvieran mejores percepciones incluso. Miguel Ángel Osorio, va a haber negociación con los nuevos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos exigen, no solamente ahora ponen como uno de los elementos la liberación de quienes están detenidos, sino aparte el cuestionamiento sobre la reforma educativa. ¿Cuál va a ser la posición respecto a este tema? Son también temas diferentes. En caso de que se dé una reunión, en una mesa para buscar acuerdos, no va a estar en la mesa este tipo de detenciones. Allá seguirá su camino legal, jurídico, porque creo que quienes demandaron su detención también tienen derechos, tenemos que cumplírselos. Sentarnos con ellos, nunca nos hemos negado, pero hoy la circunstancia sí varía. Necesitan regresar a la escuela. Está terminando el ciclo escolar y no se lo merecen las niñas y los niños de allá de Oaxaca, de Chiapas particularmente. Necesitan sentarse a analizar que es una reforma que no es para lastimarles, que de lo que queremos es que les llegue su salario íntegro, que tengan sus percepciones como debe de ser, de acuerdo a ley, y que puedan mejorar en su calidad educativa para poderla transmitir a las niñas y a los niños. Y por supuesto, como siempre, si hay necesidad de un diálogo respecto a la reforma educativa, lo podemos hacer, pero a partir de la que ya tenemos. Podemos hacer adecuaciones, modificaciones que podremos llevar al Congreso, pero no a partir de sentarse y decir no aceptamos la reforma educativa. Eso no está en el plano de la negociación. Pasemos con otro tema, secretario. El balance, las razones de la derrota del PRI, digamos, de las derrotas en varios estados del PRI. ¿Hicieron ya un balance? ¿Gobierno, PRI? ¿Han tenido reuniones? Sé que el PRI está haciendo su propio análisis, Denise. ¿El gobierno no? El gobierno de la República, sí, por supuesto, estaba yo en las dos partes. Ah, ya. Un partido que está en el gobierno y que tiene este resultado, por supuesto que requiere y necesita hacer un análisis, creo que aquí en todo el mundo, y esta no es la excepción, y este análisis servirá para la toma de decisiones del propio presidente de la República. Me gustaría conocer cuáles son los elementos que te parecen pesaron en estas derrotas del PRI en varios estados. Te quisiera yo invitar a que te quedaras con nosotros un bloque más, Miguel Ángel, ¿es posible? Sí, claro. Perfecto, vamos a una pausa, regresamos. Estamos platicando con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Emma, de lo que ocurrió en las elecciones particularmente algunos gobernadores y lo que se interpreta como un fracaso del PRI. ¿Cuáles son las razones, Miguel Ángel Osorio Chong, que ustedes estarían recibiendo, digamos, como explicación de las derrotas? Denise, mira, el año pasado hubo una elección intermedia, federal, en la que siempre se dice, de manera no formal, pero que así se entiende, que es la elección que permite una evaluación al gobierno de la República. Ahora fueron elecciones locales que, por supuesto, también tienen el rebote a la acción de los gobiernos federal y estatal. Entonces, la parte de acá, de lo federal, sí se tiene que hacer un análisis, el presidente tomará las decisiones que deba, ver qué ha gustado y qué no ha gustado, pero creo que fundamentalmente el análisis viene en lo local, porque si no, no estaríamos teniendo la misma vara, porque entonces no podría entenderse cómo se ganaron unos estados y se perdieron otros, como Hidalgo tan cerca y Tlaxcala tan cerca del Distrito Federal con todo el eco de las noticias, puede verse a distancia de lo que sucedió en Oaxaca o de lo que sucedió en Chihuahua.
Entonces, sí hay que ver lo local, sí hay que ver la función, la acción de los gobiernos que representan a diferentes partidos políticos, y yo creo que ahí encontraremos una parte importante de los triunfos o derrotas. Ahora, verlo en lo local, básicamente lo que la mayoría de los analistas dicen es, esto se trata sí de lo local, pero de un tema de castigo a gobiernos corruptos o señaladamente, o señalados por corruptos, vamos a decirlo así. En ese sentido, ¿no hay también una preocupación, ya no solamente como gobierno, sino como un gobierno emanado de ese partido, de decir, quizá habría que poner más énfasis como gobierno en una serie de temas que pues no parecieran ser los prioritarios de este gobierno? Me refiero, por ejemplo, la verdad, a la iniciativa 3 de 3, a la discusión que inicia hoy en las cámaras sobre la iniciativa anticorrupción, en donde la verdad es que no se ha percibido ningún tipo de urgencia por parte, quizá de toda la clase política, pero en este caso, como miembros del mismo partido, como gobierno emanado del PRI, no sienten que han dejado completamente de lado un tema que está pues digamos castigando donde gobernaban. Sí, primero déjame decirte que debe ser un asunto que nos debe preocupar tanto a partidos políticos como a gobiernos, pasando por el gobierno federal, por supuesto. Es un tema que está ahí en la sociedad y que por supuesto hay enojo y hay molestia. También déjame recordar que fue el presidente Enrique Peña Nieto el que es el primero que toma este tema, lo manda como iniciativa, su partido le respalda, le apoya, y ya estamos en la fase final, que se ha detenido por diferentes circunstancias, que yo espero, verdaderamente lo espero, que se logren los acuerdos. Para eso es el extraordinario, para abordar este tema, y se pueda llegar hasta donde se tenga que llegar para el compromiso que se tiene que hacer como Estado mexicano, me refiero a todos, en el tema contra la corrupción. Pero, por ejemplo, en el 3 de 3, ¿cuál es la posición del secretario de Gobernación? En dar a conocer públicamente la declaración patrimonial. Yo tengo mi declaración a la vista, por cierto, pero yo creo que debe ser algo que yo no lo he hecho, porque tiene que ser lo que resulte de la discusión de los legisladores. Yo no voy a fijar mi línea para un lado ni para el otro, yo estoy de acuerdo con la transparencia, pero tiene que ser lo que esté en el marco de no violar los derechos de otros, porque, bueno, sabes que la discusión también se ha dado que hasta qué número de familiares llega este 3x3. Sí, pero lo que está ahorita realmente deteniéndolo es que unos consideran que hacer pública su declaración patrimonial no lo quieren hacer. Hay una discusión. Que va muy adelantado, Dani. Va muy adelantado el proceso, están en la discusión. Yo los dejaría que terminaran. Veremos resultados esta misma semana al respecto. De parte del gobierno lo ha demostrado en ser quien mandó iniciativa, en ser quien apoyó que se aprobar esta iniciativa y ver que esta parte final también salga adelante. Creo que mayor forma de demostrarlo es con hechos, y así lo ha demostrado el presidente Enrique Peña Nieto. Sobre el tema de los gobiernos corruptos, vamos a un tema, porque efectivamente pues los gobiernos estatales pueden tener malos gobiernos, o en algunos casos incurrir en actos de corrupción, señalados algunos, por cierto, por la Auditoría Superior de la Federación. Queda la impresión de que el gobierno federal pudo haber hecho más, o que incluso el PRI pudo haber hecho más, en algunos casos quitándole el apoyo a algunos gobernadores, incluso quitándoles el fuero para que pudieran ser procesados sobre ciertos temas. ¿No hay ahí, digamos, una falta de acción por parte del gobierno respecto a gobiernos de cualquier partido, pero en particular a gobiernos del mismo partido, de haber hecho malas administraciones sin que la Federación, con los instrumentos que tiene la Federación, también exigiera cuentas, procediera en consecuencia? Mira, me preguntas primero de partidos políticos. Creo que sí están en todos sus derechos de exigir y de poner un alto a quienes de todos los partidos están señalados, de todos los partidos. Fue una guerra, el último proceso electoral, lo dije en alguna conferencia, despiadada, en el que el único argumento es voy a meter a mi antecesor a la cárcel. Lo que yo digo es, vamos a generar poca posibilidad de estabilidad política y de desarrollo. ¿Qué quiero decir? Hay que castigar a quien comete estas irregularidades, hay que señalarlo, hay que documentarlo y dejar que las instituciones sean los que califiquen, no sean los partidos políticos. Pero nunca ha pasado. Es decir, no tenemos antecedentes de gobiernos endeudados, de gobiernos con malas administraciones, a los que justamente creo que por eso se convierte en un voto de castigo, porque las instituciones pues no han sido suficientes para terminar con la impunidad. Déjame no estar de acuerdo contigo, creo que ya no recordamos el tema de Tabasco, en el que el gobierno federal el que actuó, y está todavía en proceso. En el caso de Granier. Sí, claro. Y es por ese tema, ¿Y hay una disposición del gobierno de hacer lo mismo en otros casos?
lo manifesté, son las instituciones los que tienen que calificar y nosotros tendremos lo que se tenga que hacer de parte del gobierno, lo vamos a hacer sin ningún problema. Es este gobierno el que actuó en el tema de Granier, es este gobierno el que actuó con líderes sindicales que también eran intocables, es este gobierno el que vio que estaba la delincuencia involucrada en un estado y fue contra alcaldes y fue contra gobernadores de todos los partidos políticos. Es este gobierno, pero parece que luego el momento político nos lleva solamente a ver el presente y no ver todos los antecedentes de lo que ha venido haciendo en este tema de corrupción el gobierno de la República. Última pregunta nada más. Nos decía Alejandro Ope, que además sabe de estos temas y trabajó mucho tiempo dentro de la estructura de seguridad del Estado, que hay un preocupante aumento en el tema de los homicidios relacionados con el crimen organizado. Esto se refleja en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuál sería, digamos, el nivel de preocupación y de ocupación del gobierno para hacerle frente a este aumento en la violencia? Sí, tiene toda la razón, Alejandro. Es cierto. Mira, vamos otra vez al 2012. Bajamos de 22 a 16 por cada 100,000. Bajar 6 puntos en 2 años es una neta impresionante que en pocas veces se ve. De tener a 100 de los 122 más importantes delincuentes también es algo que tenemos que observar. Bajar la violencia en municipios, comunidades y en regiones enteras como La Laguna, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, los estados, incluso Michoacán, es también un reto muy importante. Hoy tenemos una dificultad. 2, diría yo. Seguir adelante con la baja de los delitos de todo tipo. A veces de la delincuencia organizada no es tan importante para la sociedad, sino el patrimonial y el personal. Y 2, ver el tema de incremento de los homicidios. Sabemos en qué 50 municipios se nos ha incrementado. Sabemos cuáles incluso 16 hay que atender con prioridad. Estamos ya trabajando. Tenemos 2 dificultades al respecto. Una, van entrando gobernadores. Por eso yo hablo de instituciones. Y hay que a veces iniciar. Y a veces traen ideas diferentes a lo que ha venido dando resultados. Y segundo, no tenemos, y seguimos en el mismo problema, una reforma que hemos pedido, que hemos impulsado, que hemos cedido incluso a esas adecuaciones que se requieren para una reforma para el tema del mando policial. Hoy hay 1,800 corporaciones, de las cuales prácticamente la mayoría no están capacitadas, no están homologadas, no tienen los mismos salarios ni prestaciones. Y hay 1,200 municipios que prácticamente no tienen policías. Entonces dirías, una parte es, están llegando nuevos gobernadores, sí hay un aumento de homicidios, hay nuevos gobernadores, y por otra parte no hemos avanzado en el mando policial, que sería lo que ustedes estarían pidiendo para este tema. El punto final que nos va a permitir disminuir aún más en este tema. Sí, llevamos un incremento, estamos tomando cartas en el asunto, vamos otra vez a buscar que vayamos hacia la baja. No he hecho culpas, este gobierno no es de echar culpas, pero sí de buscar compromiso de todos. Mientras antes ni siquiera se coordinaban con nosotros, hablo como exgobernador, hoy te digo que es total apoyo y respaldo a los gobiernos de los estados, pero ellos tienen que comprometerse. No todo se puede hacer de la federación. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por platicar conmigo el día de hoy sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Denise. Muy gracias, un gusto saludarte. Bueno, nosotros...